Soy Faustino Mercadal, presidente de la protectora menorquina Casa Balear de la ciudad de Córdoba. Estamos en la avenida Maipú al 251, es pleno centro de la ciudad. Vamos a cumplir el próximo 2 de mayo 117 años de historia ininterrumpida. La protectora menorquina nació acá al frente, que es el centro de panaderos. Muchos menorquines eran panaderos. Vinieron, alguien del centro de panaderos dijo, bueno, che, a ver, tomen este lugar, esta oficina y armen su colectividad. Y ahí nació la protectora menorquina, un 2 de mayo de 1908. Soy hijo y nieto de menorquines. Mi padre era de Mahón y el papá de mi mamá era de Ciudadela. Mi padre fue el primero mi abuelo ya estaba, ya vivía acá, y vivía acá el hermano de mi abuela. Entonces, él viene a la Argentina, al poco tiempo viene su mamá con su hermano mayor. Mi padre, cuando como todo menorquín, lo primero que hacen es hacerse socio de la menorquina y empieza a trabajar en la tienda de zapatos de su tío, que también era menorquín. Y quien trabajaba de cajera en esa tienda de zapatos, mi mamá. Ahí se conocen y es la historia, un poco la historia de casi todas las colectividades, que se empiezan a ayudar entre ellos y así nace ese espíritu de la colectividad, para ayudarse entre ellos y para mantener sus costumbres, su cultura, su idioma, su gastronomía, sus fiestas, su música, su baile. Entonces ellos querían mantener eso y así nacen estas colectividades. En una de las primeras actas de la menorquina está especificado cuánto le iban a dar a cada menorquín que llegaba, a cada emigrante de Menorca que llegaba. Entonces decía, le vamos a dar $1 por día, porque con $1 ellos podían pagar su pensión, su comida y sus gastos, hasta que consigan trabajo. Y una vez que consiguen trabajo, ese empezaba a devolverle, obviamente se hacía socio de la menorquina y empezaba a devolverle a la menorquina lo que la menorquina le había prestado. ¿Y dónde conseguía trabajo? Conseguía trabajo en las panaderías de los menorquines, en la zapatería de los menorquines, en las tiendas de los menorquines. De muy niña, mi mamá venía acá, venía a buscar a su papá, lo llamaba desde la puerta, porque en esos años la menorquina era un club de hombres, entonces las mujeres no entraban, y después empezó a hacer la menorquina el club social de la familia. Así que también mi mamá tenía como una gran relación, una gran historia familiar sobre la menorquina. Y como te decía, se convierte en el club de la familia, ¿sí? Entonces venía la familia. Acá se festejaba San Juan y hacían obras de teatro para San Juan y venía toda la familia, ¿sí? Pero siempre había como una impronta un poquito más del hombre. Toda la familia viendo la obra de teatro, pero todos los actores eran hombres. Entonces, y vos lo ves por ahí a mi abuelo, y todos así caracterizados, todos representando la fiesta de San Juan, pero todos hombres. Pero bueno, eso es, había un fuerte sello, una fuerte impronta de la isla británica, y ellos obviamente lo traían. Nace ese espíritu de esa necesidad de ayudarse mutuamente y la segunda necesidad, que es la añoranza, que es mantener sus costumbres, su lengua, su gastronomía, su música, sus bailes, sus fiestas regionales, sus fiestas nacionales. Eso era sus dos grandes necesidades. Mi padre fue 10 años presidente de la menorquina y, como te decía, es una relación muy familiar, muy sentimental, muy emocional que tenemos con la menorquina. Como toda institución y colectividad ha tenido sus épocas doradas, cuando todavía vivían muchos
oriundos y se juntaba la familia y había mucha actividad social. Y después, como todas las colectividades, empieza a decaer un poco en la medida que van pasando las generaciones. Bueno, tenemos el desafío de mantener la cultura, de mantener nuestras raíces. Ellos vinieron con una esperanza, con una ilusión de una vida mejor de la que tenían. Y ¿sabes qué? Hoy yo tengo una vida mejor de la que tuvieron mis padres y mis abuelos. Escuchar de mi padre y de mi tío cuando iban a nadar a las calas, cuando iban a pescar a las calas, que su gran diversión era subirse a un bote y pasarse una semana dando vuelta la isla. Y de hecho, tenía 5 años y me llevaban, mi padre y mi tío, al lago Los Molinos, acá en las sierras de Córdoba, un lago artificial, y pasaban toda la noche pescando. Y sí, lugares de la isla de Menorca que yo cuando fui quería visitar cada una de las calas y caminar en las playas donde ellos me decían que habían caminado. Entonces nosotros somos y representamos esa ilusión, nosotros materializamos esa esperanza.